vamos a hablar de justicia social, que es un tema muy hablado el día de hoy por todas partes. Es bien importante que tratemos estos temas porque solo hay una voz acerca de los mismos. No hay diferentes voces, hay una voz que dice: esto es justicia social, esto es lo que debemos de hacer, esto es como debemos de caminar. Pero la pregunta es, ¿cómo los creyentes en Jesucristo deberían entender la justicia social? Y más, cómo las Escrituras nos hablan de la justicia, para ser específicos, y aún de la justicia social. ¿Qué responsabilidad nosotros tenemos? ¿Es correcto o es incorrecto? Nos cerramos en nuestras propias cuatro paredes y decimos: no nos interesa, yo estoy bien. ¿O qué hacemos? Siempre recordando que Dios nos llamó a ser luz y sal, que Dios nos llamó realmente a traer su verdad a las generaciones, en específico a nuestra cultura. Así que hoy trataremos de responder con la ayuda del Señor cómo el actual movimiento de justicia social se ve a la luz de las Escrituras y por tanto cuál debe de ser nuestra participación o no en ese perfil como creyentes. También vamos a tener un poquito de perfil de estudio, así que si tiene con qué apuntar o si tiene su Biblia la puede abrir o prender o puede ver los textos también en pantalla. Le invitamos a todas las personas que se conectan en esta hora, después de saludarlos, que compartan esta enseñanza. Así que cuando hablamos de justicia social en términos generales, el día de hoy, una vez más yo les puedo hacer la pregunta: ¿tú qué crees que sea justicia social? Y definitivamente y mayormente vamos a tener una respuesta diferente a eso. Pero lo que normalmente vamos a ver es que tiene que ver con equidad, tiene que ver con igualdad, tiene que ver con igualdad, ¿no? Todo esto tiene que ver con inclusión. Y definitivamente cuando tiene que haber igualdad, equidad, inclusión, obviamente justicia, pues yo creo que todo esto es bien importante, son valores sumamente importantes y que no solamente deberíamos de hablar de ellos, deberíamos de ver cómo nos organizamos tanto como iglesia como individualmente para que estos valores se lleven a cabo. No solamente es de poner algo en Twitter o de hablar aquí de cosas como esas, sino decir cómo, como iglesia, vamos a participar en la inclusión, cómo vamos a participar en la igualdad, cómo vamos a participar en la equidad. Todo esto suena correcto, son valores correctos. Sin embargo, podemos también ver que dentro de esta justicia social y la búsqueda de la equidad, de la igualdad, en la búsqueda de la inclusión, por sí mismo va a haber gente que oprime y gente que está oprimida, gente que es privilegiada y gente que no es privilegiada, gente que está en ventaja y gente que está en desventaja, porque no hay igualdad, no hay equidad, no hay un respeto, porque hay gente, una vez más repito, o grupos que están en privilegio, que son opresores, que sojuzgan, etcétera, etcétera, etcétera. Es inherente a buscar una justicia. Pero tengo una gran pregunta para ustedes el día de hoy. Si bien todo esto es cierto, ¿quién va a determinar quién es el opresor? ¿Quién va a determinar quién es el justo y quién es el injusto? ¿Quién va a determinar quién tiene la verdad y quién tiene la mentira? ¿Quién va a determinar quién es el privilegiado y quién no es el privilegiado? Y esa es la gran pregunta que nos deberíamos de hacer y en donde empezamos a partir agua. ¿Quién va a determinar esto? Porque la respuesta general dentro de lo que se llama justicia social es que esto lo determinan los gobiernos, el Estado de los países, usando dos avenidas básicas: legislaciones y cultura. Por medio de las legislaciones que se proponen, las leyes que se proponen, y la cultura,
llámese música, llámese Hollywood, llámese relaciones, el gobierno, el Estado definirá y culturizará las sociedades para definir quién es el opresor y quién es el oprimido. ¿Quién es el que está en un punto de privilegio y quién no está en un punto de privilegio? ¿Quién es el que tiene la verdad y quién es el que tiene la mentira? Así que hay un agente en este sentido que está al frente de la determinación de estos puntos. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Qué es moral? ¿Qué es amoral? ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? Ahora, esto, aunque suena lógico, es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque yo le he enseñado en las últimas clases que en Génesis 3 el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, él, y hablo genéricamente, precisamente como hombre y mujer, se divorcia de la verdad divina. ¿Se acuerda quién te enseñó que estabas desnudo? Y entonces el hombre empieza a determinar a cuenta propia, a cuenta personal, sin la consulta, señorío y autoridad divina, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo moral, qué es lo amoral, qué es lo ético, qué es la justicia y qué no es la justicia. El hombre empieza a tener lo que les he llamado una mente entenebrecida, una mente sin Dios, sin luz del conocimiento divino y sin la capacidad no solamente de entenderlo, pero de llevarlo a cabo, a la práctica. Y no solamente eso, sino que en Génesis 3 al hombre decirle sí a Satanás y no a Dios, queda abierto a la influencia demoníaca para sus conceptos, para sus criterios y para con su cosmovisión. Así que lo que estamos diciendo es que si el gobierno va a ser aquel que dispone qué es lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo ético, quiénes son los opresores, quiénes son los oprimidos, quiénes son los privilegiados, quiénes son los privilegiados, potencialmente lo hará bajo un criterio separado de Dios. Un criterio personalizado, no siguiendo lo que Dios dice, sino siguiendo lo que ellos conceptualizan como lo que es correcto. Y aquí entramos en un grave problema. Dile a la persona que está a tu lado, entramos en un grave problema. Escriban allá en el chat, entramos en un grave problema. ¿Por qué entramos en un grave problema? Déjenme darle un ejemplo. Si la justicia social es hacer lo justo, lo ético, buscar el bien de los que tienen menos privilegio, buscar el bien de aquellos que están con falta de oportunidad, y que todos deberíamos de aplaudir eso, pero queda en el criterio de algunos que sabemos que no buscan a Dios, que no están con Dios y que lo van a aplicar a su propio criterio. Entonces nos damos cuenta por qué pasan cosas como la que le voy a decir. ¿Usted sabe cuál es el mayor grupo religioso perseguido en el mundo? El cristianismo. El cristianismo es el primer grupo perseguido del mundo entero. En el Medio Oriente lo están erradicando. En India lo están erradicando. No erradicando, decir como acá, no puedes decir eso, sino los están matando. Completamente. Esto no lo dice una iglesia, esto no lo dice un pastor, esto lo dicen las estadísticas. Esto lo dice el mundo secular. El mayor grupo perseguido cristiano en el mundo son los cristianos. Ahora, teniendo en cuenta que estamos en desventaja, que somos juzgados, que somos perseguidos, no todos nos deberían de estar protegiendo. No todos nos deberían de estar diciendo qué barbaridad, cómo les ayudamos, qué hacemos en su favor, cómo puede ser posible que en pleno siglo en el que estamos
hay una persecución al nivel que se está teniendo en contra de una posición religiosa, como dirían ellos. Eso es indecible. La ONU debería estallar. Todos los gobiernos deberían decir un alto. Se deberían de hacer marchas para decir, dejen a los cristianos, dejen a los cristianos, dejen a los cristianos. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto algo de eso? Al contrario, ¿verdad? Nos siguen persiguiendo. Y la pregunta que le hago es, ¿y la justicia social? ¿No que eso persigue? ¿No que uno de los eslóganes es no discriminamos en contra de ningún grupo religioso? Para que usted entienda, en un disclosure, en una explicación de lo que persigue o las metas de la justicia social, precisamente en un sitio español, nos dice lo siguiente. Estas son algunas, dicen ellos, algunas cosas que podemos hacer para favorecer la justicia social. Número 1, educar a nuestros hijos para que sean conscientes de que las inequidades existen. Repita conmigo, inequidades. Ese es un término teológico, pero lo usan los seculares. Para definir bajo sus conceptos qué es una iniquidad. Bajo el concepto bíblico, la iniquidad es la transmisión del pecado y sus consecuencias a través de las generaciones. Sin embargo, lo que quiere decir básicamente en este término de inequidad es que si usted es de una raza que se considera privilegiada, es una iniquidad suya. A este punto, si usted es hombre, varón, es una iniquidad suya. Porque ellos se están redefiniendo, aún usando términos teológicos. Trabajar para superar sentimientos de culpabilidad, resentimiento, desaprobación por el objetivo de luchar activamente para promover la igualdad. Y nosotros ya vimos qué es luchar activamente para promover la igualdad de acuerdo a su concepto. Luchar activamente es salir a las calles y quemar carros. Luchar activamente es dañar propiedad privada. Eso es luchar activamente en pro de la justicia social. Trabajar la empatía hacia las víctimas de la injusticia, que diríamos, nosotros estamos por eso también. Los cristianos son víctimas de injusticia. No, ustedes no califican. Nos vamos a saltar hasta el tercer grupo religioso más perseguido. Ni siquiera el segundo, el tercero. ¿Sabe cuál es el tercer grupo más perseguido? El Islam, los musulmanes. Así que borran el 1 y el 2. El 1 son los cristianos, el 2 son los judíos. Y se van hasta el tercero. A ellos sí, pero pusieron una bomba, no importa, es parte de su cultura. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Reconocer las situaciones en las que no se aplican los derechos humanos y en los que la justicia social no es accesible para todos. Amén. Pero escuchen, ellos terminan diciendo lo siguiente: esforzarse para superar prejuicios y pensamientos tradicionales. ¿Cuál es la agenda? La que escucharon y terminan diciendo, hay que superar prejuicios tradicionales. ¿Sabe cuáles son los prejuicios tradicionales? Las enseñanzas bíblicas. Esos son los prejuicios tradicionales. Es por eso que yo les decía la semana pasada, si nosotros aquí vamos a venir a decir la verdad divina, pues somos automáticamente enemigos, no de la justicia, sino de cómo conceptualizan ellos la justicia. No de la verdad, sino cómo ellos definen verdad. No de la inclusión, sino cómo ellos practican la inclusión. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Ahora, yo quisiera ahondarlo un poquito más en lo que ellos llaman la enseñanza tradicional. Dígale a la persona que está a tu lado, si tienes la convicción, yo no te puedo obligar a nada, pero si tú tienes la convicción, dile a la persona que está a tu lado, yo tengo la enseñanza tradicional. Y no tenga miedo, dice, no, y si me ven y me censuran, me quitan hasta la casa y me echan hasta inmigración, no. Yo les digo, yo tengo la enseñanza tradicional en el contexto de que tengo la enseñanza bíblica. Esa es la enseñanza tradicional para
el contexto del que estamos hablando, yo la tengo. Yo se las enseño aquí. Si usted va a venir, yo ya les he dicho aquí, pues le vamos a enseñar la enseñanza tradicional. Y obviamente va a chocar con lo que dicen allá. No en un aspecto de juicio o de condenación, sino porque somos responsables como pastores de enseñar lo que dice la palabra de Dios, que es la enseñanza tradicional. Y ya cada quien pues es responsable de si la pone en práctica o no. Eso ya es tu bronca, no la mía. Eso ya tú lo defines, yo no. Pero yo tengo la responsabilidad de enseñarles eso. Así que vamos a ver cómo la so-called traditional teaching differs from the social justice. Vamos a ver cómo la enseñanza tradicional de justicia, de equidad, de igualdad difiere a lo que nos están presentando ahora por justicia social. Así que vamos a ir a las Escrituras, porque me gusta, bajo este pensamiento. La justicia social de la época no busca beneficiar a todos. Busca beneficiar a los que los gobiernos y la cultura determinen, bajo el criterio que ellos establezcan, enforzando la justicia bajo su sola discreción. Vamos a meternos en la enseñanza tradicional. Génesis 1, 26 y 27. Regresamos al Génesis como la semana pasada porque es de donde parte como Dios nos creó. Y voy a leer Génesis 1, 26 a 27. Dice, Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Punto clave, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Este punto es sumamente importante, iglesia, que lo conozcan. Dios, algo que tú sabes, pero vamos a profundizar en esto. Dios nos crea a su imagen y semejanza. Nos hace diferentes a cualquier otra creación, porque tú y yo, no importa de dónde país provengas, no importa cuál sea tu idioma o tu color, pues a este punto, si seas moreno claro, moreno prieto, no importa, porque todos estamos aquí en ese término. Yo sé que el pastor Osvaldo es diferente, es más blanco, ¿no? Pero todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y después dice, varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Tanto el hombre como la mujer es a la imagen de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, ¿por qué es importante en este concepto, en este contexto de justicia social, como la percibe el mundo y como nosotros las percibimos? Porque la dignidad del ser humano parte de la realidad de que todos somos hechos a la imagen de Dios. Todos. No importa tu nacionalidad, no importa tu raza, no importa tu contexto económico, no importa tu contexto intelectual, no importa tu religión. No importa si estás confundido o no con tu género, todos en ese sentido de ser humano somos hechos a la imagen de Dios. Por eso tenemos un valor intrínseco, o sea, en nosotros mismos. Un valor que no se agrega por algo exterior, sino que es por ser seres humanos. Los seres humanos tenemos un valor invaluable, todos, porque todos somos hechos a la imagen de Dios. Sin embargo, la justicia social te va a decir quién está arriba y quién está abajo basado en raza, sexo, nacionalidad, condición económica. Depende de eso tu valor. Porque tú eres privilegiado si tienes algo exterior. Ahorita voy a llegar a las situaciones monetarias. Pero si no, tú estás en desventaja. Escuche, esa clase de retórica nos pone unos contra otros. Esa clase de retórica hace que surja resentimiento sobre los que se consideran privilegiados. Esa clase de retórica hace los que son privilegiados o que nos vean menos o más. Pero esa es la conceptualización
sin Cristo. En Cristo y la enseñanza tradicional, tú vas a ir, no importa la raza, y vas a decir, tú eres hecho a la imagen de Dios y te voy a amar. Aún tú le vas a decir a aquel que puede decir en su propia conceptualización, yo soy un hombre en el cuerpo de una mujer, o sea, como te identifiques como ser humano, no como lo que tú dices, pero como ser humano, tú eres hecho a la imagen de Dios y yo fui llamado a respetarte y amarte por esa condición, porque eres hecho a la imagen de Dios. Si nosotros nos plantamos en esta verdad, no mía, sino que viene desde la creación, entonces vamos a amar y a respetar independientemente de los factores exteriores, porque es la esencia del ser humano. Somos hechos a la imagen de Dios. Y es por eso que hoy yo les digo, nosotros tenemos que respetar a todos. No, es que los hombres son unos depravados. Habrá muchos depravados, como también hay mujeres, pero todos somos hechos a la imagen de Dios y tenemos que amar y respetar esa verdad. No, es que hay algunos que usan su dinero para explotar a los pobres. Ahí tendrán que dar cuenta, pero todos hemos sido llamados a respetar porque son todos hechos a la imagen de Dios. De allí parte nuestro respeto, de allí parte nuestro amor por el ser humano. Todos somos hechos a la imagen de Dios. De allí parte nuestro amor al no nacido, porque esa persona, aunque hay debates de cuándo es una persona, esa persona es hecho a la imagen de Dios. Todos tenemos que respetarnos. Cuando usted ve a otra persona, y yo no estoy hablando de moral, yo no estoy diciendo que todos sean buenos, porque vamos a ver que otra inclusión de las escrituras es que todos somos malos en esencia. Pero lo que nos está diciendo es ese respeto y ese amor no se va a basar, o la base es que somos hechos a la imagen de Dios. Esa es la base de nuestro respeto y nuestro amor hacia nuestro prójimo. Somos hechos a la imagen de Dios. Está conmigo en esta hora. Así que la igualdad y dignidad no viene por raza, estatus social, educación, economía. Viene por la realidad de que todo ser humano es creado a la imagen de Dios. Mire lo que dice Hechos 17:26. Él ha hecho que a partir de un solo hombre, las más diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la tierra, determinando las épocas concretas y los lugares exactos en que debían de habitar. Todos venimos del mismo lugar. Y de ese mismo lugar, Adán, Eva, hay una diversificación de razas, pero todos venimos del mismo lugar. Y al fin, todos somos hechos a la imagen de Dios. Pero ese texto que usted ve en pantalla no solamente habla de la creación y que todos venimos del mismo lugar, habla que Dios en su soberanía dice, mire qué interesante, dice, determinando las épocas concretas y los lugares exactos en que debían de habitar. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted escogió dónde nacer? ¿Usted escogió con quién nacer? ¿Verdad que no? A eso en teología se le llama fundamentos soberanos. Y los fundamentos soberanos es donde Dios aplica su soberanía para determinar en dónde vamos a nacer, con quién vamos a nacer y cuándo vamos a nacer. Eso lo define Dios en sus fundamentos soberanos. Cuando vemos que somos hechos a imagen de Dios, y sobre eso todos nos debemos de respetar. No importa dónde naciste, no importa de qué color naciste, y no importa en qué circunstancias naciste. ¿Sabes por qué? Porque al final nadie decidió eso. Y ahí podríamos caer en decir, hablo de mi testimonio, ¿y por qué Dios permitió que yo naciera en una familia en donde el padre iba a morir cuando yo tenía 3 años? ¿Por qué Dios no me puso en una familia en donde no iba a pasar un trauma
como el que pasé. Algunos de ustedes dirían, ¿por qué no nací alemán? Pues tú eres pastor alemán, no, tú no te preocupes. Algunos de ustedes dirían, hubiera nacido mejor ya de una vez americano, ya tendría papeles, estaría trayéndome a toda la tribu de allá. No, porque si hubiera nacido americano no tendrías que traer a nadie de nada. Pero seamos sinceros, una vez más, estamos adentrándonos en esto. Nadie escogió eso. Es un fundamento soberano de Dios. Yo no le puedo echar la culpa a alguien por eso. Si le voy a echar la culpa, se la voy a echar a Dios. Y ahí entonces me meto en un poquito de problemas por decir, ¿Dios se equivoca? ¿Dios está siendo injusto? ¿Dios realmente se equivocó? Y entonces ahora yo tengo que retribuirle a los que por error de Dios nacieron de esta manera. Y ese es el conflicto, pero necesitamos un argumento, quizás no tanto filosófico, pero real de vida. Si yo les digo a ustedes, hermanos, en esta hora muchos de ustedes nacieron en condiciones muy difíciles. Algunos de ustedes nacieron en condiciones de extrema pobreza. Una vez más, yo nací en un hogar donde perdí a mi padre cuando yo tenía 3 años. Ahora quiero hacerle una pregunta, porque esta es una pregunta real. Yo sé casi la respuesta de la mayoría, no puedo hablar de todos, pero de la mayoría. Y si Dios le dijera hoy, digo hipotéticamente, no es que sea así, es para el ejemplo, te voy a dar chance de nacer otra vez. Si quieres, erradico a tus padres o a tu falta de padres, a tus hermanos, y te pongo en otra familia, en otro lugar, en otro país, en otras circunstancias. ¿Negarías a tus padres? ¿Negarías tu país? O le dijeras, mejor cambie un poquito las circunstancias, pero ahí mismo. La mayoría de nosotros diría, no, ahí mero. Ahí mero. Si pudiera haber otra situación, mejor lo apreciaría. Pero mis papás son mis papás, aunque no sean perfectos. Ya de mayores empezamos a ver eso. Quiero decirle que Dios tiene un propósito en todas las cosas. Yo no quisiera haber crecido sin papá, esa es la realidad. Yo siempre anhelé tener un papá. Y aunque tengo una supermamá, que fue mamá y papá, pues en mi corazón de niño y de joven siempre anhelé tener a mi papá. Siempre. Pero ahora yo puedo decir, aún en medio de ese trauma personal, Dios se movió, me restauró y ahora me ha hecho padre espiritual de muchos. Son cosas que Dios solamente puede hacer. ¿Cómo Dios? De la tragedia es algo nuevo. Hemos tenido testimonio de algunos de ustedes en donde han crecido en la extrema pobreza y Dios los ha sacado de esa extrema pobreza a darles bendición para que bendigan a otros. Quiero decirle que mi madre estuvo en la extrema pobreza. Mi madre vendía chicles en la Ciudad de México, en las avenidas. Es extrema pobreza. Pero muchos de ustedes conocen a mi madre ahora. Escuchen, el pecado nos ha llevado a dinámicas tristes y trágicas en donde lo que ocurre nos impacta, pero Dios siempre nos da la oportunidad de hacer mejor nuestro estado actual, porque Dios no se equivoca. El blanco no tiene culpa de nacer blanco. El rico no tiene culpa de nacer rico. ¿Alguien me está escuchando? Ellos no decidieron eso. Pero si usted está resentido va a decir, pues se friega, que se sienta, que se venga para acá, para que se revuelque como yo y sienta que es ser pobre. Esa retórica es de corazones resentidos y heridos. ¿Me está escuchando? Esa forma de hablar es de alguien que necesita a Jesús, que necesita ser restaurado, porque está culpando a alguien que no decidió en qué contexto iban a ser. Están muy callados, están ahí. En sí, ya desde hace años y en Latinoamérica surgió algo que se llama la teología de la liberación.
Esta es una de las únicas teologías que se consideran latinoamericanas, o sea, estudios de Dios. La mayoría de teologías se consideran europeas, del tiempo de la Reforma. La teología de la liberación, es una de las únicas que se considera latinoamericanas y surge dentro del contexto también de cristianos, en este contexto católicos. Y lo que nos dice la teología de la liberación, y quizá alguna vez, yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en la universidad, bueno, yo estuve en la Universidad Autónoma de México, entonces sabíamos muchos de esos. Y los que éramos creyentes, pues pintábamos a un Jesús, pero un Jesús medio revolucionario. No sé si ha visto alguna imagen de Jesús con sus balas aquí, así como revolucionario. Bueno, era casi nuestra bandera en ese sentido. Gracias. Esto es una imagen que representa la teología de la liberación. ¿Qué cree la teología de la liberación? Que la meta principal de la iglesia cristiana debería de ser ayudar al pobre y sacarlo de la pobreza. Que dice que Jesús vino por los pobres, que sí es cierto. Que Jesús se hizo pobre, que sí es cierto. Y que por tanto el evangelio se constituye en poder ayudar a los pobres a salir de su pobreza y luchar contra el opresor. Como en Egipto, Faraón era el opresor y Dios descendió para liberarlo con mano dura, con activismo político, social y militar para sacarlo de esa pobreza. En resumen, eso es lo que dice, con textos bíblicos, la teología de la liberación. Ahora escuche, la Biblia enseña claramente que como creyentes debemos de ocuparnos del que menos tiene. No podemos hacernos para algún lado. Tenemos que ver por el que menos tiene, siempre. Ahora, en este país usted es considerado en desventaja por su color de piel y porque no está trabajando en un edificio en Nueva York. Ahora, ¿podemos ser sinceros aquí entre nos? ¿Cómo lo consideran ustedes en su pueblo en desventaja? Allá en Tangamandapio. O como el tío rico, como el que se vino acá del otro lado y llega allá cuando pueden ir y cuando no, pues tienen suficiente billete para pagar $7,000 de coyote, ¿verdad? Para llevar a comer a donde no van los de allá. Usted entonces no sería pobre. ¿Pobre para los ojos de quién? ¿Quién lo define? ¿Dios? No, otra vez, el gobierno. Es como el complejo Robin Hood. ¿Usted ha escuchado de Robin Hood? El que le quitaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Se acuerda? Robin Hood. ¿Ustedes no tuvieron niñez o qué? Robin Hood, no. Mickey Mouse, quizá. Los Power Rangers. Entonces dicen que Robin Hood, esta es una historia cómica, Robin Hood se paraba en los caminos y venía gente y decía: alto ahí, soy Robin Hood, azote de los ricos y defensor de los pobres, deme todo el dinero. Y le daban todo el dinero. Y así por meses: alto ahí, soy Robin Hood, azote de los ricos y defensor de los pobres, deme todo el dinero. Y le daban todo el dinero. Hasta que llega un pobre: alto ahí, soy Robin Hood, azote de los ricos, defensor de los pobres, dame todo el dinero. Ay, Señor, yo no tengo dinero. Mire, este burrito que traigo ya se me va a morir, ni ha comido. ¿Eres pobre? Sí, soy pobre. A ver, tráiganle todo el dinero a este pobre. Para eso hemos trabajado duro y quitándoselo al rico. Dénselo allí. Ay, Señor, muchos le llenaron, le dieron burros, oro, le dieron todo. Ya se iba y dice: alto ahí, soy Robin Hood, azote de los ricos, defensor de los pobres, deme todo el dinero. Ajá, eso es lo que estamos viviendo. Bueno, porque de lo que nos dan en ayuda nos lo quitan en impuestos. ¡Alto ahí! Bueno, así que estamos en una teología de Robin Hood, donde ellos determinarán quién es el rico, quién es el pobre, a quién le damos y cómo se lo quitamos. Alto ahí, dile a la persona que está dando: alto ahí. La Biblia nos enseña, escuche,
Esta es la justicia social, aunque la justicia no necesita apellido. Esta es la justicia de Dios. Vas a dar sin esperar nada a cambio. Y si no tienes mucho, compartes de lo poco que tienes. Ese es el concepto bíblico tradicional. Y no vas a esperar del hombre, no vas a esperar del gobierno. Yo soy el que te da, yo soy el que te mantengo. Puedes confiar en mí, confía en mí. Poco, mucho da y no esperes nada. Das para bendecir porque yo me voy a ocupar de ti. Ese es el concepto bíblico. Ese es el concepto de las escrituras. Y debemos de ocuparnos por aquellos que menos tienen. Dios le dio al hombre todas las cosas. Le dijo: vas a señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de los campos. Aquí está en la tierra. Todo esto te será para comer. Es decir, lo vas a administrar. Hazlo en justicia. Así que los que más tienen, con conocimiento o sin conocimiento de Dios, deben de saber que no son dueños, solo son administradores de lo que es de Dios. Y por ser administradores, Dios les pedirá cuentas. Ahora, nosotros no vamos a señalar a aquellos que están en privilegio y decir: no, pues lo único que quieren es sacarnos y exprimirlos porque nosotros somos el proletariado. No, 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 no. Empieza por ti. Por ti. Como creyente. ¿Tú qué estás haciendo para ayudarle al que menos tiene? Tú. No el gobierno. No el de Amazon. Tú. Y la persona que está hablando: no te hagas, están hablando a ti. Ahí empieza la justicia y no se necesita social ni que el gobierno nos imponga. Nosotros nos preguntamos: ¿qué estoy haciendo yo? Porque amo a Cristo, porque mi justicia es Cristo, porque así me enseñó Cristo. Y ni siquiera espero nada, porque Dios es mi confianza, porque Dios está conmigo. Este tipo de pensamiento revolucionó el Imperio Romano. Lo revolucionó. No pudieron con los cristianos. Los mataban y bendecían. Querían ganarles a dar, no les ganaban, porque Dios estaba de su lado. Así que la Biblia enseña claramente que tenemos una responsabilidad para el que menos tiene. Pero el evangelio no es sacar al pobre de su pobreza. El evangelio es sacar al pecador de su pecado por medio de la predicación del evangelio. Eso es el evangelio. Y cuando nosotros entonces entendemos el evangelio y Dios nos rescata de nuestros pecados y nos renueva nuestra mente, ahorita van a ver lo que pasa. Así que debemos entender que nosotros valemos todos, creyentes y no creyentes. No importa el color, la raza, el contexto, porque somos hechos a la imagen de Dios. Y sí, todos nacemos con una desventaja. No es ser hispano. ¿Sabe cuál es la desventaja con la que nace el ser humano? Que nace con pecado. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y esta es la triste realidad, amado hermano. El pecado nos está destruyendo a todos, porque el pecado no discrimina. Voy a repetir eso. El pecado con el cual todo ser humano nace nos está destruyendo a todos, porque el pecado no discrimina. La paga del pecado es muerte. El pecado nos lleva a tratar de construir torres de Babel. No sé cuántos se acuerdan de la historia. En donde tuvo que Dios confundir el lenguaje de esos hombres porque querían llegar al cielo sin Dios.
La justicia social es un intento de tomar el regalo de lo que pasa con el cielo en la tierra sin Dios. Una sociedad equitativa, una sociedad en donde todos estemos en paz unos con otros, una sociedad donde todos estemos en armonía y nos amemos. Así que vamos a construir la justicia social. Es una torre de Babel. ¿Tú crees que lo puedes hacer y sacando a Dios de la jugada? El cielo solo puede venir a la tierra por medio de Jesucristo. El corazón del hombre solo puede ser transformado por medio de la transformación que hacemos cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Así empieza una transformación que nos puede llevar a amar a todos, a servir a todos, a dar a todos, porque es el corazón de Dios en nosotros, o por lo menos debería de ser. Pero eso no se logra de ganas, sino por la regeneración que viene a través de Cristo. Si muchas veces nos cuesta trabajo como creyentes hacerlo. Bueno, yo sé que no, yo no hablo por ustedes. Ahora que fui y prediqué en México, a ellos sí les tuve que decir muchas cosas, ¿no? Y me veían así como que, porque es de los privilegiados norteamericanos, mal hispano, con cultura gringa. Oye, te estaba viendo, Dora, tú sí eres así medio alemana, ¿verdad? Ahorita tú sí te ves así gringona. Sí, sí. Ella es la privilegiada aquí. ¿Alguien me está entendiendo que tenemos que aprender a diferenciar? Porque si no, una vez más, en esa retórica de inclusión, de todos iguales, todos decimos, pues amén, eso hasta del Señor. Y nos están llevando sin poder discernir exactamente lo que está ocurriendo en el mundo. El pecado nos lleva a culpar a los demás en lugar de ver nuestra responsabilidad personal. Es muy fácil culpar a los demás, pero eso ocurrió desde que el hombre pecó. Ahí en Génesis 3:12, el hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces, ahora, tienen todos la culpa de tu condición, pero tú no tienes la culpa. Ay, si yo solo soy una víctima, fíjate. Y es parte de lo que le está pasando a nuestra juventud. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos que son responsables por sus actos y que sus actos les van a traer consecuencias. Bueno, ay, qué gran revelación. No, eso nos lo enseñaron a nosotros, pero si no se los enseñamos a ellos, entonces van a querer, ay, es que nadie me da nada. Si yo hubiera nacido Rockefeller, yo estuviera triunfando. No, si tú hubieras nacido Rockefeller, te hubieras gastado todo el dinero y no hubieras hecho nada. Bueno, ay, pero es que si yo me dan las mismas condiciones, un flojo con condiciones idóneas no deja de ser flojo, se afloja más. Bueno, pero la justicia social te dice, tú no te preocupes, mira, naciste prietito, naciste en este país, tú no tienes la culpa de eso, la culpa la tienen los yanquis, la culpa lo tienen lo otro, y tú dices, ay, sí, pobre de mí, alguien me dará una ayudita social. Y por eso no salimos. ¿Me está escuchando? Por esa mentalidad no salimos. Porque lo pasamos, quiero. Trabaja. Pastor, pero usted debe estar consciente que en situaciones adversas y países adversos, aunque trabajen, no consiguen. Obviamente somos latinoamericanos, sabemos que es eso. Muchos de ustedes están aquí por eso precisamente. Sin embargo, si somos latinoamericanos creyentes, sabemos que nuestra dependencia viene de Dios y que Dios nos puede abrir las puertas. Bueno, y la persona que está a tu lado, ¿en quién confía? ¿Usted es una víctima? ¿Una minoría? Se le llama interseccionalidad en esta justicia social.
Si su color de piel no es blanca, si su trabajo no es de oficina y gana más de cientos de miles de dólares al año, si es mujer o de un género diferente, usted no haga nada, le tenemos que ayudar todos juntos como sociedad. Aunque usted no se haga responsable de nada, aunque usted le eche la culpa a otros. Sin embargo, en el concepto bíblico, eso es una consecuencia del pecado. El hombre, después de él tomar la responsabilidad del pecado, dice: ay, fue mi esposa, además tú me la diste. Bueno, así que tú tienes la culpa, número uno. Y número dos, pues esta señora me hubieras dado otra. Hubieras agarrado otra costilla. No sé, haz algo. Tristemente, nuestra cultura empuja para no asumir responsabilidad, sino para echar culpas. Porque los sociólogos saben que así las sociedades se estancan. Y solo aquellos que están al frente los van a dominar. Porque son sociedades pasivas, que solo están buscando que se le den de manera fácil. Y entonces el gobierno te dice: no te preocupes, yo te doy. ¿Qué necesitas? Que le agarre a Julio de sus impuestos para que te pague él tu universidad. Ay, sí, sería muy bueno, no te preocupes. Que él trabaje y ponga ahí todos los dedos y yo te lo pago. Cuando muchos de ustedes tuvieron que pasar por 1000 cosas para poder pagar su universidad o sus estudios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué está pasando? Ojalá si fueran oportunidades. ¿Oportunidades para qué? ¿Cómo la dan? Yo le doy gracias a Dios que siempre hemos sabido. A mi mamá me decía: si quieres ir a una preparatoria de paga, tienes que sacar becas porque yo no tengo dinero. Y fue una de gobierno. Es decir, si te pones las pilas, si haces lo que te corresponde, se te va a premiar. ¿Qué no es lo lógico? Mi hija está a punto, pásale, ya me dieron los 5, yo voy a la mitad, pásale. Eso es porque eres privilegiada, hermana, ¿eh? Te estás metiendo, me quieres cortar porque te está yendo mal en la predicación. Nosotros hablamos con mi hija, está el martes entró a la universidad, le dijimos: a la universidad que tú quieres ir, no podemos mandarte. Tampoco UTSA, pero tenemos fe de que el Señor nos supla para ahí. Si vas a querer ir allí, en Canet Ward, vas a tener que trabajar muy duro. Vas a tener que estudiar mucho para poder presentar buenas calificaciones y que las becas te lleguen y te cubran esos estudios.